bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias siempre por su sintonía a este canal del Colegio Bautista de Teología del Salvador. Síganos y aprenda junto con nosotros del conocimiento bíblico y teológico que compartimos en nuestro seminario. Si usted recuerda, en estas clases de costumbres y geografía bíblica, hemos estado hablando de diferentes temas. En la clase número 2, que es la clase anterior, hablamos acerca de la importancia de Israel en el Antiguo Testamento. Hablamos que Israel funcionó como un puente entre Asia, África y Europa, y que las grandes rutas comerciales atravesaban la región. También hablamos acerca de los nombres de Israel, que se los recuerdo: Canaán, Palestina, Tierra Prometida, Tierra de Israel, País de los Hebreos, Tierra Santa. Hablamos de esos nombres diferentes que se le dan al mismo pueblo de Israel. También mencionamos las divisiones naturales de Israel. Mencionamos la llanura marítima, la Cefela, la cordillera central, el valle del Jordán y la altiplanicie oriental. Por supuesto, hablamos de los perfiles físicos de Israel. Hablamos que dentro de esos perfiles mencionábamos Galilea, Samaria, Judea y el Negev, que todas estas poseían características distintas que ayudan a comprender los relatos bíblicos. Y finalmente hacíamos la mención de que la geografía nos ayuda a entender las guerras, los viajes, las campañas militares y los ministerios proféticos. Bien, con eso en mente, amados amigos y hermanos, iniciamos la clase número 3. Esta clase número 3, que el tema general de esta clase, que hoy nos compete estudiar, es accidentes geográficos de Israel. Accidentes geográficos de Israel. Esta es la clase número 3. Y es importante, hermanos, entender los accidentes geográficos de Israel. Y quiero comenzar mencionándole algo que desde la primera clase les dije que en su momento íbamos a tocar en detalle. Pues ese momento ha llegado hoy. Y me quiero referir a los ríos de Israel. Israel, aparte de todas las características y todos los datos que he mencionado, también tiene ríos, Israel. Y estos ríos, quiero comenzar a hablarle acerca de los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Israel tiene ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Específicamente son 5 ríos. 5 ríos son los que desembocan en el mar Mediterráneo. El primero de ellos, o uno de esos ríos, es el río Leontes. El río Leontes. Otro de los ríos es el río Belus. Río Belus. También está el río Sison. El río Sison. Además tenemos el río Sorek. El río Sorek. Y finalmente tenemos el río Besor. Río Besor. Se los menciono todos: el río Leontes, el río Belus, el río Sison, el río Sorek y el río Besor. Estos ríos que le acabo de mencionar, amado amigo y hermano, son los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. Y le voy a estar haciendo esta aclaración porque dentro de los ríos que vaya mencionando, hay unos que desembocan en un lugar, hay otros que son vertientes de otro lugar, y por eso es importante que usted lo comprenda. Los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo son los que ya le mencioné: Leontes, Belus, Sison, Sorek y Besor. Por su parte, las vertientes del río Jordán, comprenden el río Jordán, sus afluentes y sus lagos. Esas son las vertientes del río Jordán.
las vertientes del río Jordán están comprendidas por el río Jordán propiamente, sus afluentes y sus lagos. Y el río Jordán es muy importante en la Biblia porque el río Jordán está formado, fíjese bien, por la unión de 4 vertientes que se unen al norte del lago Merón. Fíjese, esto es muy importante porque el río Jordán, si hablamos de dimensiones, tiene un ancho aproximado de 27 a 45 metros de ancho. Ese es en cuanto a sus características físicas. De ancho, el río Jordán tiene aproximadamente de 27 a 45 metros de ancho. Y por su parte, de profundidad, tiene un estimado de 1.5 a 3.5 metros de profundidad. Es decir, 1,5 metros a 3,5 metros de profundidad. En otras palabras, u otra manera de decirlo, el río Jordán de ancho aproximadamente tiene 27 a 45 metros y de profundidad tiene de 1,5 metros a 3,5 metros. El río Jordán, recuerde, es muy importante en la historia bíblica. Pero tenemos también que estudiar y hablar acerca de esos ríos que desembocan en el lado oriental del río Jordán propiamente. Por una parte, le acabo de mencionar las vertientes del río Jordán. Y en esta oportunidad quiero mencionarle los ríos que desembocan en el lado oriental del río Jordán. Estos ríos que desembocan en el lado oriental del río Jordán son Yarmuk o Yerromax. Yarmuk o Yerromax. Y el otro río es el río llamado Jacob. Está Yarmuk o Yerromax o Jacob. Esos son los 2 ríos que desembocan en el lado oriental del río Jordán. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Y no debemos de confundirnos con las vertientes del río Jordán, que ya se las mencioné. Por su parte, también tenemos ríos que desembocan, pero al lado oriental del Mar Muerto. Los que le mencioné anteriormente eran ríos que desembocaban en el lado oriental del río Jordán. En esta ocasión quiero mencionarle los ríos que desembocan del lado oriental, pero del Mar Muerto. Y estos ríos que desembocan son el río Arnón y el río Sered. Este último río Sered es el que usted va a encontrar en la Biblia, en la narrativa del libro de Números, capítulo 21, en los versículos del 12 al 13. Allí es donde usted va a encontrar, donde se narra este río Sered. Repito, los ríos que desembocan al lado oriental del Mar Muerto son Arnón y Sered, que lo encontramos en la Biblia en Números 21, del 12 al 13. Si usted ve, le estoy hablando acerca de la hidrografía de Israel o la hidrografía de Palestina, en donde podemos considerar los ríos Leontes, el río Belus, el lago Merón, el mar de Galilea, el río Yarmuk o Yerromax, que le decía, el río Sison, el río Jordán, el río Jacob, el río Sorek, el río Besor, el arroyo de Sered, el río Arnón, el Mar Muerto, por supuesto, que no podemos dejar de mencionar, que ya lo vamos a hablar en detalle y características muy particulares del Mar Muerto. Pero antes de llegar ahí, es necesario entender que lo que le acabo de mencionar pertenece a la hidrografía de Palestina.
y que comprende todos estos ríos y mares que le he mencionado. Ahora bien, para entrar un poco más en detalle en cuanto a esto, hablemos propiamente, así como ya lo hemos hecho de los ríos, hoy hablemos de los mares y lagos de Israel. Y quiero decirle, para conocimiento suyo, que los mares y lagos de Israel se llaman así por su extensión territorial. Algunos se les llama mares, como el mar de Galilea, por ejemplo, por su extensión territorial. Bueno, quiero irle mencionando un poco acerca de estos mares y de estos lagos de Israel. Comencemos por el lago de Merón. Bueno, el lago de Merón se le llama también el Valle Ulé o Valle Ula, que actualmente este lago ya se secó, haciéndose una zona pantanosa, fíjese, hasta que se formó en valle o se convirtió en valle. Esto es referente al lago de Merón, que también se le llamó Valle Ulé o Valle Ula, que repito, actualmente este lago ya se secó y que se convirtió en su momento en una zona pantanosa hasta que se formó en un valle. También tenemos que hablar acerca del mar de Galilea. Amados, el mar de Galilea es agua dulce, y así como a Israel se le conoció por diferentes nombres, también al mar de Galilea, fíjese muy bien, se le conoce por diferentes nombres, los cuales yo le quiero compartir a continuación. El mar de Galilea es conocido con otros 3 nombres, de hecho. Es conocido con el nombre de Cineret. Cineret. Esto usted lo va a encontrar también en la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 34 y en el versículo 11. Cuando usted lea Cineret, se refiere al mar de Galilea con otro nombre. Otro de los nombres que se le da al mar de Galilea es el mar de Tiberias. ¿Y a dónde encontramos esto? Mire, es bien importante porque es muy enriquecedor el conocimiento bíblico, puesto que encontramos algunas referencias en el Antiguo Testamento y otras en el Nuevo Testamento, pero llegamos a una misma verdad, que es la verdad de Dios en su palabra. ¿A dónde encontramos el nombre de Tiberias? Bueno, lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículo 1. Ahí encontramos el nombre de el mar de Tiberias, que se refiere al mismo mar de Galilea. Y el tercer nombre que se le conoce, o con el cual se le conoce al mar de Galilea, es el mar de Genesaret, que también, mire, maravilloso que encontramos esta versión o este nombre diferente del mar de Galilea en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1, usted va a poder leer en su escritura que se nombra a Genesaret. Ahí se está refiriendo, amado amigo y hermano, a el mar de Galilea. Por eso es importante entender que el mar de Galilea tiene 3 nombres diferentes en los relatos de la Biblia. Tiene el nombre de Cineret, el nombre de Tiberias y el nombre de Genesaret. Ya llevamos hablando acerca de el lago de Merón y el mar de Galilea. Pero también, hermanos, y aquí quiero detenerme un poco más para que hablemos acerca de el mar muerto. Fíjese, el mar muerto, que es un mar muy popular, muy visitado, pero que en la Biblia es conocido como el mar salado. En la Biblia es conocido como el mar salado, precisamente como su nombre lo dice, por la gran cantidad de sales minerales que contiene. Ya vamos a hablar de sus características. Estamos hablando del nombre del mar muerto, que en la Biblia es conocido como mar salado,
precisamente por la gran cantidad de sales minerales que contiene. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Bueno, podemos encontrarlo en Números capítulo 34, versículo 3 y versículo 12. Y también podemos encontrar una mención de la Escritura en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 16. También al mar muerto es llamado mar oriental. ¿Y cómo sabemos que es llamado mar oriental? Bueno, porque la Escritura nos da testimonio de eso. Por eso es maravilloso, hermano, estudiar. Una vez más, le invitamos a nuestro seminario en el Colegio Bautista de Teología para que siga aprendiendo más de la palabra del Señor. El mar oriental, que se refiere también al mar muerto, es descrito en Ezequiel capítulo 47 y versículo 18. Ahí vamos a encontrar una mención al mar oriental en Ezequiel capítulo 47 y versículo 18. Y también va a estar mencionado en Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 8. Eso hablando de los nombres, de cómo es conocido el mar muerto. Es conocido como mar salado y mar oriental. Y ahí tiene los textos bíblicos para que usted pueda verificar lo que estoy comentándole. Este mar muerto tiene características muy peculiares, fíjese. Porque el mar muerto, présteme atención, es la parte más baja, ojo, de toda la tierra. El mar muerto, en cualquier parte de la tierra, donde está ubicado el mar muerto, es la parte más baja de toda la tierra. ¿Sabe a dónde está ubicado? Aproximadamente 400 metros debajo del nivel del mar. Aproximadamente 400 metros bajo el nivel del mar. Y mide aproximadamente 74 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho. Es una gran cantidad de territorio en donde se ubica el mar muerto. 74 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho aproximadamente. Y otra de las características de este mar muerto es que si usted decidiera visitar Israel e ir al mar muerto y usted quisiera bañarse ahí, usted automáticamente flotaría, porque esa es una de las características importantes de este mar muerto, que todo lo que está en el mar muerto flota. Y esto tiene una particularidad debido a la densidad del agua, por las grandes concentraciones de sales minerales que contiene. Y hay otra característica, fíjese, pero muy importante de este mar muerto, y que de hecho es la atracción principal del mar muerto por todos los turistas que lo llegan a visitar. Y es que la atracción principal del mar muerto son sus cálidas y saladas aguas, que, oiga bien, contienen 10 veces más sal que las del resto de los mares del mundo. Esa es la atracción principal, que contiene 10 veces más sal que las cantidades de sal que se encuentran en los restos de mares del mundo. Y por eso es importante considerar el mar muerto. Y fíjese que, hablando del mar muerto y de estas altas concentraciones de salinidad, muchos turistas, muchos visitantes del pueblo de Israel acude a este mar, pero no solo por sus aguas, sino que también encuentran abundancia de minerales que han traído y han atraído a muchas personas desde los tiempos remotos. Por ejemplo, ¿se acuerda que en las clases pasadas hablamos del rey Herodes? Bueno, el rey Herodes y la bella reina egipcia Cleopatra estuvieron visitando las aguas del mar muerto y mirando detalladamente y
dedicando o pidiendo más bien que se estudiaran estas aguas por sus altos contenidos de salinidad. De hecho, usted va a encontrar por diferentes ilustraciones, por medio de fotos en el internet, que hay personas que hasta han agarrado el lodo negro para podérselo ubicar en sus frentes, en sus mejillas, porque se considera que este es uno de los mayores limpiadores para la piel. Ese lodo negro que se encuentra dentro del mar muerto. Y esto tiene, en la medicina, tiene un nombre, y es acerca de la psoriasis. Mucha gente que padece de psoriasis utiliza el agua y el lodo como una medicina natural para tratar la psoriasis, porque las cualidades medicinales se remontan hasta los tiempos bíblicos, cuando el rey David y el rey Herodes el Grande acudían allí al mar muerto para refugiarse. En la actualidad, las sales minerales y lociones, productos medicinales del mar muerto, se han extendido y es posible encontrarlas casi en cualquier parte del mundo. Por eso es una de las atracciones más importantes del mar muerto. Bien, hablemos también acerca de los montes, de las llanuras, de los valles y de los desiertos de Israel. Es muy importante tratar todo esto porque dentro de los montes de Israel, y quiero referirme concretamente al lado occidental, tenemos algunos montes. Tenemos el monte del Líbano, que este monte del Líbano está al noroeste de Israel, y que también es importante mencionarlo porque sus árboles sirvieron para la construcción de templos, de palacios y de embarcaciones fenicias. Y eso usted lo puede verificar en su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 6. También tenemos dentro de los montes de Israel, en el lado occidental, tenemos el monte llamado Cuernos de Atín o las Bienaventuranzas. Cuernos de Atín o las Bienaventuranzas. Este monte está ubicado al occidente de Tiberias, allí donde Jesús dio el sermón del monte. Por eso todo, mire, tiene relación, amado amigo y hermano. En este monte de Cuernos de Atín o de las Bienaventuranzas es precisamente donde Jesús dio el sermón de las Bienaventuranzas o el sermón del monte, que sabemos al estudiar la escritura que está en el Evangelio según Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Otro de los montes que tenemos en el lado occidental de Israel es el monte Tabor. Este monte está ubicado al noroeste de la llanura de Esdraelón. Algunos consideran y creen que fue allí la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Algunos creen que ahí es donde tomó lugar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el monte More, que este monte More está entre Tabor y Gilboa. El monte More está entre Tabor y Gilboa. El monte Gilboa está al oriente de, ese monte está al oriente donde murió Saúl y sus hijos, el monte Gilboa. ¿Y a dónde podemos comprobar eso? Se preguntará usted. Bueno, lo podemos comprobar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31 y en los versículos del 1 al 6. Ahí es donde podemos comprobar acerca del monte Gilboa. También tenemos el monte Carmelo, hermano, que es un monte también muy conocido en la historia bíblica y que es mencionado en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 20, el monte Carmelo. También tenemos los montes Ebal y Gerizim, que estos montes pertenecen a Samaria y están separados uno del otro
por el valle de Siquem. Esto nosotros lo podemos comprobar en la Biblia en Deuteronomio 11:29. Deuteronomio 11:29, hablando de los montes Ebal y Gerizim. También tenemos el monte de Sión, o también llamado el monte Moriah, que sobre estos montes fue construida la ciudad de Jerusalén. El arca fue guardada precisamente en Sión, hasta que Salomón, el rey Salomón, la pasó al templo que había sido construido sobre el monte Moriah. Con el tiempo, al mencionar a Sión, también incluía a Moriah. Por eso es que en la Biblia más bien, Sión se menciona 154 veces, fíjese. Y Moriah solo se menciona 2 veces. Y esto lo podemos comprobar en Génesis 22:2 y en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. También tenemos el conocido y famoso Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está situado a 1,5 kilómetros al este de Jerusalén, de la cual está separado por el valle de Cedrón. El Monte de los Olivos, amados amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, usted lo puede comprobar en su Biblia, en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 3, y en el libro del profeta Zacarías capítulo 14, versículo 4. Ahí es donde usted va a poder encontrar la mención de el Monte de los Olivos. Esto referente a hablando de los montes de Israel en el lado occidental, pero también vamos a hablar de los montes de Israel en el lado oriental. En el lado oriental tenemos por su parte al monte de Hermón, que está narrado en la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículos del 8 al 9. También tenemos al monte Galaad, que está narrado y descrito en el libro de Génesis capítulo 31, versículo 23. Por su parte también tenemos al monte Pisga, que está narrado en Deuteronomio 3 y versículo 27, que forma parte, el monte Pisga, forma parte de la cordillera de los montes de Abarín, al noreste del Mar Muerto, y que tiene una cumbre llamada Nebo, donde precisamente Moisés pudo presenciar la tierra prometida poco antes de morir. ¿Se acuerdan? Ese acontecimiento cuando Moisés se enoja y golpea las tablas y el Señor le dice después de que ya no va a entrar a la tierra prometida, cuando le pide que le hable a la roca y él la golpea, y se da ese acontecimiento, y que allí es donde Moisés pudo ver desde la cumbre del Nebo, pudo presenciar la tierra prometida un poco antes de morir. También tenemos el monte Nebo, que este monte Nebo es la cumbre precisamente del monte Pisga. Está el monte Pisga y en su cumbre, en la punta de ese monte Pisga, está este monte llamado Nebo, que es la cumbre del Pisga de los montes de Abarín. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 27, versículo 12, y en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 49. Eso, queridos hermanos y amigos, hablando acerca de los montes de Israel en el lado occidental y del lado oriental. También nos es necesario mencionar y hablar acerca de las llanuras de Israel. Y vamos a hablar de las llanuras de Israel al occidente. Tenemos por su parte la llanura de Genezaret en la Alta Galilea, que es donde se producen higos y uvas en abundancia, según Mateo capítulo 14, versículo 34. También tenemos Zabulón en Galilea Central. Tenemos Esdraelón, que se menciona en la Biblia con el nombre de Megido. Y también tenemos a Sarón y Filistea. Y también tenemos a Jericó o la llanura del Jordán. Y esto es importante entenderlo porque tiene relación con los valles de Israel al occidente, dentro de los cuales puedo mencionarle el valle de Siquem,
el valle de Ajalón, el valle Sorek, el valle Acor, el valle Ela, el valle Cedrón, el valle Escol, el valle Sidín y el valle Sitín. Y el único valle que se encuentra al oriente de Israel es el valle de Sucot. Y finalmente quiero concluir esta clase número 3 mencionándole acerca de los desiertos de Israel. Los desiertos de Israel, al lado occidental, podemos mencionar el desierto de Jericó, el desierto de Tecoa, que está al sur de Israel, el desierto de Beerseba, el desierto de Judea, que está a la orilla occidental del Mar Muerto, y también el desierto de Engadi. Y hay un único desierto al lado oriente de Israel, que es el desierto de Betsaida. Con todo esto que hemos hablado, amados amigos y hermanos, es importante conocer los principales ríos, mares, montes, valles y desiertos de Israel mencionados en la Biblia, porque ello nos dará la comprensión más clara de los accidentes geográficos del pueblo de Israel, de los cuales hemos hablado a lo largo de toda esta clase número 3. Y finalizaremos en la siguiente clase, la clase número 4, concluyendo estas temáticas hablando acerca propiamente de los lugares relacionados con los patriarcas. No pierda la sintonía de este su canal del Colegio Bautista de Teología y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor le bendiga.